Pues como ya vieron en la miniatura de este video, las voy a guiar paso a paso para transformar el maquillaje que vieron en la miniatura de ese video, que es de día y muy natural, a un maquillaje de noche que es este. Y en cada video que haga voy a hacer lo más posible para que les enseñe siempre un maquillaje natural y cómo transformar ese a maquillaje de noche en la mayoría de los videos que yo haga. Para que así tengan dos opciones para maquillarse. Comenzamos. Con una brocha más abierta que sea de difuminar voy a colocar ese tono en toda la cuenca difuminándolo hacia arriba. Haciendo como el paso de la técnica de difuminado de sombras, que por cierto se los voy a dejar en la parte de acá por si no lo han visto, que es una técnica súper fácil para maquillarse de volada, si es que no tienen tanto tiempo. Estos tonos los van a colocar tan cargados como ustedes deseen. Con otra brocha de difuminar o con esa misma, pero ya previamente limpia, sin el color anterior, colocaré este tono. A toques, subo, toques. Es para dar luz a esta zona de aquí. Llevándolo hasta la parte de aquí. Hasta aquí. Todo esto. Hago como que entro hacia la cuenca, llevándolo para allá y todo el párpado móvil. La mitad nada más. Bajo un poco. Voy a tomar un poquito, solamente un poco del tono anterior, que fue el primero. Y solamente voy a hacer de un lado a otro. Un lado a otro y listo. Tomando este tono voy a colocarlo con una brocha de difuminar que sea un poco más compacta a comparación de las anteriores, en círculo. En donde termina su ojo, allí. Círculo, 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 círculo. Solito se va desvaneciendo cuando lo colocan en círculo. Recuerden tener siempre un espejo en la parte de abajo para que se pueda marcar o puedan ustedes ver dónde está su cuenca. Yo con esta mano, abajo tengo mi espejo, entonces solamente miro hacia abajo y se marca clarito dónde está la cuenca. Voy a tomar otra brocha que sea más pequeña de difuminar, observen. Y solamente voy a hacer esto. Aquí donde coloque el punto y me voy a ir hacia adentro, pero no tan acá. Lo dejo únicamente a la mitad. Hacia acá, sobre la cuenca. Como para ir degradando ese tono. Y ahora voy a tomar la brocha con la que coloqué el primer tono. Y nuevamente voy a hacer esto. De un lado a otro, de un lado a otro. Y listo, ya no van a hacer más. Solamente 1, 2, 3, 4. Nada más. Nuevamente voy a tomar este tono rosa y lo voy a colocar en el mismo lugar. Y voy a entrar, bajo, entro, bajo, entro. No importa que llegue hasta acá, no hay problema. Es un tono rosa como palo de rosa o rosa un poco pálido. O pueden utilizar, si ustedes desean, un tono vainilla para hacer este paso. Voy a tomar una brocha que sea de aplicar, compacta y se podría decir pequeña o mediana. Y voy a usar este tono. Y lo voy a colocar de aquí hacia acá. Se podría decir que es en medio. Pueden sustituir ese tono por algún iluminador o un tono más claro que sea satinado, incluso con glitter, únicamente en medio. Tomaré nuevamente el tono rosa o palo de rosa y si no pueden tomar un tono vainilla. Solo coloqué en medio, no toqué ni acá ni acá. En esta parte de aquí voy a colocar el color palo de rosa o un tono rosa pálido, en su caso si no lo tienen, un tono vainilla. O puede ser incluso un polvo compacto de su tono, mate. Toques, toques, toques y lo llevo hacia afuera para que se desvanezca la línea donde inició el tono del medio.
Con la misma brocha con la que apliqué el tono de acá, voy a llevar ese tono hacia adentro. Lo que deseo nada más es que se difumine donde terminó el tono de en medio. Nada más. Lo llevo hacia acá. Tin, 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 tin. Y para finalizar, únicamente voy a tomar la misma brocha de difuminar con la que apliqué el primer tono y voy a hacer de un lado a otro para que se unan esos 3 tonos. 1, 2, 3 tonos. De aquí hacia acá. Nada más. Voy a tomar nuevamente el tono más claro, que es ya sea vainilla, palo de rosa o su polvo compacto. Y lo voy a colocar ahora en la parte de abajo. Voy a hacer lo mismo de arriba, pero en la parte de abajo. A toques. Después, con esta misma brocha con la que coloqué este tono, voy a tomar el tono de acá, que es el oscuro. Y lo coloco aquí, al final. Únicamente al final. Toco, 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 toco. Dejando esta parte sin color, como en la parte de acá. Voy a hacer lo mismo. Y con otra brocha que sea de aplicar, pero más pequeña, con la que aplicamos el tono del medio en la parte de arriba, como esta, voy a colocarlo en la parte de abajo, únicamente en medio. Que por cierto, les voy a dejar en la parte de aquí el video de cómo rizar sus pestañas de una técnica fabulosa. Y también les estoy mostrando cómo delinear en 3 pasos súper fáciles. Lo único que hice ahorita fue delinear con un delineador beige en la línea de agua inferior. Yo les recomiendo que para todo maquillaje que vayan a hacer coloquen máscara de pestañas en las pestañas inferiores para que les abra más la mirada. Observen. Aquí no hay. Acá sí hay. ¿Ven cómo hace unos ojos más tiernos el que coloquen máscara de pestañas en la parte de abajo? Lo que hice fue delinear mis labios con un tono piel y ahora voy a rellenar con un tipo de gloss más claro. Y pues este maquillaje puede ser como para día, para las chicas que no les gusta mucho maquillarse así con tonos muy locos. Se ve natural, se ve fresco, se ve para el día, se ve como, pues sí, naturalón más que nada. Otra cosa muy importante para darle más frescura a los ojos, que se vean más tiernos, que les baje más la edad y se vean mucho más jóvenes, es aplicar un iluminador en el epicanto. Siempre. Pero como saben que no soy de maquillajes naturales, vamos a convertirlo en maquillaje de noche o maquillaje un poquito más dramaticón. Recuerden que para convertir un maquillaje de día a un maquillaje de noche únicamente voy a ocupar una sombra negra, nada más, con una brocha en forma de bala y pequeña, y delineador negro para la línea de agua inferior. Y con esa misma brocha o con otra que sea de difuminar, pero más pequeñita, muy pequeñita, van a tomar un poco de tono negro, muy poquito, observen, casi no tome tanto. Y lo van a hacer en la parte de arriba únicamente un puntito. En ese puntito van a difuminar en círculos, pero no van a ser círculos tan grandes como cuando colocaron el tono de acá. Van a ser más bebés. Y suben lentamente, muy poquito. Círculo, círculo, círculo al final del ojo y subo tantito. Ahora, ya sea que se queden así o coloquen delineador negro en la línea de agua inferior y superior y hacen este efecto. Coloquen la parte de arriba y coloquen la parte de abajo. Y listo, así tenemos una mirada más profunda. Ahora voy a cambiar mis labios por otro tono que se vea más de noche, más impactante. Y bueno, ya con los labios más rojos, vamos ahora al resultado final.